situaciones terribles en el mundo. Por ejemplo, lo que estamos padeciendo allá en Medio Oriente, en los ataques terribles contra Palestina, contra la Franja de Gaza, toda esa porción del mundo, que es dolorosísimo. Y Claro. a propósito de los temas que estamos tratando desde nuestra emisión anterior y hoy, pues esta gran matanza, esta crueldad terrible que se está produciendo, esta angustia y dolor que se produce en diferentes partes del mundo, deben marcarnos espiritualmente, porque yo personalmente en mi cuerpo físico no sufro ninguna de esas balas, ninguna de esas hambres, ninguna de esos dolores que están padeciendo aquellos seres humanos. Pero en el otro aspecto, pues acongoja mucho ver la destrucción de esas naciones. Cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre un huracán y ve uno la devastación que se produce en esas áreas, pues se sobrecoge. Pero pues es algo contra la naturaleza, difícil de combatir y todo el mundo procura apoyar a los sufrientes y de alguna manera aliviar sus penas. Pero cuando ese dolor, mi querido Joel y amigos internautas, es producido voluntariamente, cuando es producido de una manera industrial, inclusive con las distorsiones del mercado, de decir, matar a la mayor cantidad de gente posible, pero al menor precio que se pueda lograr, hacer armas Sistemáticamente. muy letales, pero muy económicas, las famosas bombas en racimo y cosas de esas. Yo me imagino la ingeniería, Joel, cuando alguno de nosotros está en el ramo de la construcción, los proyectos industriales y eso, pues estás desarrollando una máquina, una nueva tecnología, un equipo electrónico, etcétera, con el afán de ayudar en alguna forma a la humanidad. Pero el hecho de tener tus laboratorios y tus industrias dedicadas específicamente a diseñar herramientas de muerte debe ser algo terrible. Y eso yo creo que va cargando espiritualmente no solo a los que directamente están interesados en eso, los que ordenan ese tipo de trabajos, sino el resto de la humanidad. ¿No te parece que es algo que debiera dejarnos marcados a todos? Definitivamente, Rafael. Yo creo que aquí también habla de esa crisis espiritual que estamos viviendo, ¿no? Una crisis donde el valor del dinero, del capital, del consumismo, de los intereses afines a ciertas oligarquías, están por encima de los valores más elementales como la vida, ¿no? Entonces, suena lastimoso, ¿no? Realmente Claro. lastimoso. Pues Joel y queridos amigos, queridos hermanos masones que nos acompañan por las redes sociales, de veras, sinceramente mandamos un abrazo fraternal, una muestra de cariño y solidaridad a nuestros hermanos de Ucrania, nuestros hermanos masones de Rusia, de la Gran Logia de Rusia, que por cierto es una gran logia auspiciada por el rito francés. Allá, no es muy numeroso todavía porque pues apenas tienen unas cuantas decenas de logias y muy pocos años, quizá tendrán unos 35 años o 40 años de existencia la Gran Logia, porque hubo una gran represión y una gran lucha en contra de la masonería en la Unión Soviética. Pero ahora está funcionando la masonería, les mandamos un abrazo con mucho cariño y sobre todo a nuestros hermanos, tanto en Israel, los hermanos israelíes que también tienen logias y que han estado trabajando por la paz, como a los palestinos, que son logias que desgraciadamente pues, no han podido hacer gran labor en favor de la paz, pero pues nosotros les mandamos nuestro aprecio y nuestro cariño. Bueno, pues mi muy querido hermano masón y amigo Joel Alejandro Gutiérrez Flores, de veras que te agradezco que participes nuevamente en nuestras charlas entretenidas. La anterior ocasión hablamos de un tema extraordinario y hubo una gran respuesta. Y ahora me favoreces con tu presencia, con tu talento y además, pues, caray, continuar con este tema. De verdad que muchas gracias por estar aquí otra vez. Nada que agradecer, Rafa, todo lo contrario. Es un gusto, pues, pertenecer a este proyecto tan exquisito, tan padre, tan loable, que viernes a viernes has mantenido incólume, ahí inamovible. No somos muchos, pero somos muy necios, mi querido Joel. Estamos Somos aquí necios, ¿no? aferrados. Una de las condiciones o de las características que la institución masónica promueve con mucho entusiasmo es la perseverancia.
Sí. el mantenerte en tus ideales y continuar con ellos. No quisiera yo llegar al punto de decir que debemos de ser necios, pero sí con mucha perseverancia, mucha constancia en nuestros proyectos, porque es la única forma de lograr tus metas. Y bueno, pues en ese sentido somos perseverantes. Mi querido Eh, Joel y queridos amigos del auditorio, hemos estado introduciéndonos un poquito en el tema, pero recuerdan ustedes que en nuestra emisión anterior acordamos varios detalles entre mi querido hermano y amigo Joel, ustedes y nosotros. En primera, acordamos aceptar sin discusión la existencia del ser humano tripartita, es decir, el ser humano formado por cuerpo, alma y espíritu. También decidimos aceptar sin mayor discusión filosófica la existencia de Dios y la existencia de unos entes, unos seres llamados así en forma genérica, llamados ángeles, Así es. una manera genérica. Ya discutiremos en su momento qué tipo de esencias son, pero hablamos de ángeles. Y estos ángeles en sus respectivos aspectos, digamos, entre comillas, los ángeles buenos y los ángeles malos. Entonces, más o menos acordamos que no discutiríamos desde el punto de vista epistemológico si son o no son, si tenemos estudios suficientes, en fin. Nos ponemos en una situación de que aceptamos esa existencia y en alguna otra charla, en algunas otras condiciones, mi querido Joel y amigos, pues podríamos discutir y entrar en polémica con los hermanos o con los amigos que no creen en estas cosas y bueno, pues también tienen su derecho y su razón de no creer en esto. Pero para poder entrar en el tema que hemos estado tratando, del cual Joel sabe mucho, pues necesitamos partir de unas bases. Si partimos de que no sé qué va a pasar, pues, o qué existe, o qué hay, o qué no hay, pues entonces no avanzaríamos en ningún sentido. Y Y yo creo que creo, para avanzar en ese camino, pues partimos de esas premisas, como decías tú la semana pasada. y yo Entonces, creo que también es bien sí, importante, Rafa, comentar que la masonería en sus grados filosóficos tiende al estudio concienzudo y profesional y epistemológico y crítico de todas este tipo de cuestiones espirituales, religiosas, místicas, en sus grados superiores. Y esto yo creo que todo masón que tiene acceso a los grados superiores debe cultivar y debe aprovechar el hecho de poder estudiar de manera muy concienzuda estos temas, porque finalmente forman parte de la espiritualidad humana. claro, Y entonces la masonería lo estudia tratando de no ser dogmáticos, tratando de tener una mente abierta, tratando de entender las cuestiones, las causas filosóficas, místicas, etcétera, ¿no? claro. Y quisiera también, había un compañero, un hermano masón, que trabaja en otra jurisdicción, me decía, es bien importante también entender que incluso en los albores o en los principios de la filosofía más pura, con Platón y con Aristóteles, ellos mismos mencionaban el hecho de poder recibir mensajes de los dioses, decían, recibir mensajes de los espíritus de los dioses, recibir mensajes del oráculo, que es una parte muy mística, Claro, y parte de la filosofía, bueno, de la génesis filosófico, del pensamiento filosófico actual moderno, se desarrolla también en un estado de apertura a este tipo de pensamientos de comunicaciones precisamente místicas que también generan cierto tipo de meditaciones. Y yo creo que estudiarlo a partir de toda esa postura filosófica me parece muy interesante, ¿no? Y la estoy masonería lo hace. totalmente de acuerdo contigo, Joel. Por eso sí, creo que es muy importante que continuemos con este tema porque me parece fascinante hablar de esto. Tenemos materia para muchas charlas entretenidas, pero continuar el tema es ya, digamos, nuestra premisa. Pero sí, insistiendo, como bien lo acabas de decir, Joel y amigos, como lo acaba de decir Joel muy claramente, insistiendo en la importancia de estudiar detenidamente, pero ojo con esto, debe ser, además de estudiarlo profundamente, cuidadosamente, debe ser bajo el cuidado y la dirección de los maestros, Sí, porque de repente hemos visto, inclusive vi hace poco un mensaje en YouTube en donde decía que somos presos de lo que nos enseñan y que lo importante es estudiar por nosotros mismos.
Y a mí me paró los pelos de punta esa afirmación, porque imagínate sentirte preso de los maestros, y cuando tú eres maestro, estás sintiendo que tus discípulos o tus seguidores, tus aprendices, los estás apresando en tus ideas. Yo creo que eso es muy, muy delicado pensar en ese sentido. Sí es bueno la investigación, es buena la duda metódica, no creer a pie juntillas en nada, pero sí, la dirección de los maestros es importantísima. Tendríamos que romper, es decir, el mundo nace a partir de hoy, de este momento. Y entonces, como yo no voy a creer en los maestros, pues para inventar una computadora o una lámpara o algo, pues tengo que empezar por descubrir cómo funciona la electricidad y inventar la lumbre y inventar la rueda, ¿no? Esto no es posible. Tenemos que traer una trayectoria de estudios y creer en los maestros. Obviamente, sí, como bien lo dices, pues con una formación filosófica que nos permita analizar los detalles, las opciones que tenemos de pensamiento. Y finalmente, coincido mucho contigo, Joel, después de estudiarlo podemos llegar a decir sí o llegar a decir no. Claro, claro. Ambas posiciones son muy respetables, pero que no sean nada más por prejuicios, porque a mí eso que estás diciendo me cae mal, ¿no? Yo toda mi vida, mi abuela me decía que no y yo también digo que no. Pues no, la forma razonada es tamizarlo por nuestro pensamiento, con nuestra cultura, con nuestros aprendizajes anteriores, pasarlo por nuestra razón y decidir finalmente si sí o si no. Pero bueno, este es como último, que sí, que es muy importante evitar los peligros de manipular fuerzas desconocidas que de alguna manera podrían poner en riesgo nuestra salud espiritual, Joel. Sí, Porque, sí, por totalmente. ejemplo, si me meto a un laboratorio químico, pues sé que puedo perder los dedos en una explosión, puedo perder la vista con un derrame o una salpicadura de líquidos agresivos. Esto es innegable, se palpa, ¿no? Pero también en el otro mundo, en el mundo espiritual, si nos metemos a un laboratorio espiritual y hacemos experimentos a lo loco, pues corremos graves riesgos de exactamente lo mismo, perder los dedos o perder la vista, ¿no? Es muy Sí, importante. Entonces, por eso decía yo eh, que tenemos que tener mucho cuidado. Por hoy estamos partiendo de estos principios, pues no de manera dogmática ni de manera prejuiciosa, pero para partir de un piso, decimos, bueno, para esta charla consideramos que la existencia de esto y esto son indiscutidas. Y ya en otra ocasión, con otros temas, podremos discutirlo ampliamente y ponerlo a claro. consideración de nuestro público, mi querido Joel. Bueno, También hecho, percibí. hecho este prólogo a nuestra charla, mi Joel, ya no te interrumpo mucho porque de repente se nos va el tiempo discutiendo eso. La ocasión anterior, en nuestra emisión anterior, nos estabas dando una lección muy interesante, prácticamente un curso acerca de cómo debe ser las condiciones para iniciar un exorcismo. Y Sí, después de eso, pues toda una receta, toda una liturgia, unos rituales para llevar a cabo un exorcismo de manera adecuada. Y hablábamos de que tiene que ser pues personas calificadas con conocimientos muy probados, autorizados por sus respectivas jerarquías y conocedores de lo que están haciendo. Volvemos a sí, esto, ¿no? No podemos pensar que alguien se pone con una fuerza muy poderosa, contraria a sus deseos, y que vaya a salir tan tranquilamente por la puerta, ¿no? Hay que sí. entender que una pelea es una pelea, mi querido Joel, y cuando tú peleas puedes que le rompas las muelas al de enfrente, pero puede que te las rompan a ti, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Estábamos con eso, nos hablabas de un padre amor. Sí, sí, sí. Dice Jair Jiménez, estos 15 minutos de prólogo nos los reponen, por favor. Dice. Bueno, con Está mucho bien. gusto. En otra charla los estaremos reponiendo. No, disculpa, se me hizo muy curioso el comentario. Saludos, Jair. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Mira, hay dos sacerdotes, yo creo, que han influido muy fuertemente en la demonología moderna o contemporánea. Uno es el padre Gabriel Amort. El padre Gabriel Amort efectivamente era el exorcista del Papa, del Vaticano, era el encargado de la curia vaticana de realizar todos los exorcismos que sucedieran en la diócesis. Sin embargo, este sacerdote tenía misiones en otros lados
y se le encargaba realizar ciertos exorcismos en otros lugares. El padre Amort fue el primer sacerdote, teólogo y demonólogo exorcista que se dedicó a crear varios libros. Tiene libros muy extensos y muy interesantes, muy profundos, acerca de los testimonios y las ritualísticas exorcísticas. Y esto tiene un pensamiento muy interesante porque empieza a ventilar de alguna manera que el mal existe en este sentido, en el sentido del exorcismo, de la posesión demoníaca, y porque él reconoció que incluso la iglesia misma, hay sacerdotes dentro de la misma iglesia que decían, no, no hay posesión demoníaca, todo pasa a ser una especie de esquizofrenia, un trastorno de la personalidad, bipolaridad, personalidad múltiple, etcétera. Y entonces mucha parte de la iglesia tiene bueno, la idea de que precisamente la posesión demoníaca no existe. El padre Amor fue un fuerte defensor o promotor de la idea contraria, de que existe, está documentada, vamos a documentarla y se realiza. Lamentablemente el padre Amor, bueno, ya falleció, y empieza una nueva generación de exorcistas. Hoy en día, quien yo siento que tiene la batuta dentro del ramo exorcístico es el padre José Antonio Fortea. El padre Fortea, un padre español, tiene libros muy interesantes y son precisamente los que han promovido un nuevo ritual de exorcística. ¿A qué me refiero? Han intentado modificar o actualizar el ritual exorcístico desde 1615, creo que se hace el ritual romano exorcístico, ¿no? Hubo una modificación efectivamente por el Papa Juan Pablo II en el Concilio Vaticano II, donde se suman algunas características especiales para la realización del exorcismo. Una de las primeras que se inscribe dentro del ritual canónico exorcístico de 1600 es aquella de que tiene que existir la intervención médica, psicológica, psiquiátrica dentro del paciente que se va a tratar en el exorcismo. Debe haberse agotado o que precisamente los médicos exorcísticos eh, psiquiátricos hayan hecho las suficientes pruebas o las pruebas necesarias para determinar hasta donde yo tengo conocimiento, no encuentro una explicación del trastorno psiquiátrico que pueda tener esta persona. Y entonces, con esa definición de decir, no, no encuentro una justificación científica seria, la curia de exorcística puede decidir si realiza o no realiza este exorcismo. Y este es todo un trámite, porque efectivamente una de las cosas que dice el padre Fortea es que por lo menos debería existir un exorcista por cada una de las diócesis en el mundo. Lo cierto es que no los hay y que hay muy pocos. Y que hay muy pocos exorcistas dentro de cada uno. Y si quieres ir a uno, bueno, te tienes que venir a la Ciudad de México o ir a las ciudades importantes. Si estás en España, vas a Madrid, a Barcelona, pero en las diócesis no existe realmente un exorcista, ¿no? Ahora, para que exista un exorcista, debe estar, digamos, auspiciado y autorizado por el obispo de la localidad o de la curia de la región del país o sí, de la región estatal de la diócesis de ese país, ¿no? El obispo tiene la autorización o el derecho de nombrar exorcistas en determinados lugares y dar y autorizar que se realicen los exorcismos. Entonces, es como un trámite burocrático muy intenso que se realiza para generar ya el ritual exorcístico, ¿no? Entonces, por eso el padre Fortea justamente está luchando por crear una nueva escuela exorcística a los sacerdotes que quieran ingresar a este círculo, a este carisma, le llama él, ¿no? A este carisma donde él pueda explicar, entender y dar a conocer pues todo el ritual exorcístico, ¿no? Esto me parece muy interesante, yo creo que es puntual decirlo,
precisamente porque no estamos jugando. O sea, como dices, no vamos a poder entrar a un laboratorio y hacer explotar una sustancia química, ¿no? Nos podemos intoxicar, o sea, no tenemos una autorización y no me refiero tal vez dogmáticamente a una utilización del obispo, ¿no? No tenemos una preparación, no tenemos una autorización espiritual, mística, eclesial que te permita ejercer algo que todavía no conoces. Y yo quiero decir que, ok, yo puedo decir y relatar cómo se hace un exorcismo y cuál es el ritual, que me parece muy interesante y creo que todos deberíamos conocer. Sin embargo, ponerse a hacer un exorcismo no está dentro de mis facultades, no está dentro de ninguna sí, facultad que tenga en este momento, ¿no? Y se requieren años de estudio, aprendizaje e incluso mucha, pues hasta una especie de consagración, porque el mismo ritual exorcístico habla de que debe ser un sacerdote o una persona probada en su vida íntegra, de corazón docto, Claro. que tiene que tener unas cualidades específicas que ciertamente quedan a la discrecionalidad del obispo que autoriza, ¿no? Por ejemplo, en Pero los términos actuales, Joel, es lo que en las empresas le llaman expertise. sí, claro, No voy a contratar a un técnico para hacer algo si no tiene un expertise, es decir, que, no, que definitivamente. nos demuestre que tiene algún conocimiento de lo que estamos hablando. Aquí sí me ocurrieron me surgieron dos dudas en este sentido con lo que hablabas. Efectivamente, podríamos pensar en que la autorización de un obispo, esto podría ser simplemente un comercio de patentes. Es decir, la jerarquía superior no permite que la inferior, y como en algunas instituciones masónicas dicen esto no es de tu grado y ya se quitan el problema de encima. Pero hablando de una manera honesta, sí se requiere esta cadena de conocimientos y sí se requiere que una persona con mayor preparación juzgue y califique a una de menor preparación. Y Sí, una vez juzgado y calificado, tú decías de manera subjetiva, sí. Desafortunadamente no hay otra manera de hacerlo que no sea subjetivo. La idea de a mí me parece con la experiencia que tiene el jerarca mayor, con su conocimiento, su experiencia, sus prácticas, dice, este discípulo mío está ya capacitado o todavía no está capacitado para llevar a cabo esta acción. Y creo que esto es exactamente. indispensable. Ahora, Y el otro aspecto que veía ujú, yo, Joel, y que lo pongo a consideración tuya y de nuestros amigos del auditorio, en la medicina, no me voy a la historia, pero siglos de medicina y se fue desarrollando y llegamos a la medicina moderna, ya la medicina que le llaman atómica, los equipos electrónicos más modernos y demás. Toda esa medicina moderna, que ya es toda una tecnología de la época. Pero si tú te fijas, paralelamente han tenido que ir aceptando, por ejemplo, las medicinas tradicionales, las medicinas chamánicas y la curación por hierbas y la herbolaria, que es algo muy importante. Y no es que den marcha atrás, sino yo digo que es marcha adelante. Junto a la medicina más desarrollada tecnológicamente, han sí, tenido que aceptar la intervención de las medicinas tradicionales. Y no solo eso, a nivel universitario se ha estado estudiando ya y hay unas carreras que están afines a la medicina tradicional, a la herbolaria. Lo mismo que pasó con la homeopatía. Era como el patito feo de la medicina, pero en un momento dado entendieron que también era otra forma de curar las enfermedades. Y entonces fueron adaptando este tipo de cosas. Yo diría que de los estudios serios como los que propone la institución masónica, que no son de ninguna manera dogmáticos ni prejuiciosos, sino que son filosóficamente hablando muy desarrollados, de aquí se podría generar un camino, una trayectoria o una tendencia hacia aceptar que también hay medicinas espirituales y que sería como una siguiente rama de la medicina, es decir, la medicina tecnológica con el ultrasonido y con la medicina atómica y demás, todo lo que tú quieras es muy funcional, muy útil y muy progresista. sí, Pero se ha tenido que aceptar la intervención, por ejemplo, de las parteras y de los chamanes y de los expertos en la herbolaria. Entonces, ese es otro ramo. La homeopatía no se ha quedado atrás, la homeopatía ha sido aceptada a pesar de que es muy contraria a la medicina alópata, ¿no? Tiene sí, otra generación de ideas. Y en este sentido, Joel, a lo mejor
partiendo de que pasa un tamiz de psiquiatras y de psicólogos para analizar si los fenómenos que se están produciendo no pueden ser explicados por la medicina psiquiátrica, entonces habría otro ramo adicional. Si esto no lo explica la cardiología tradicional, pues lo va a explicar otro ramo de la medicina, ¿no? Claro. Entonces, si la enfermedad que está presentando el paciente no lo logramos explicar con los métodos científicos de la psiquiatría y de la psicología, pues entonces tiene que pasar un ramo paralelo o convergente que bien podría ser la medicina espiritual, Sí, y fíjate pero que analizado de una manera muy seria, ¿no? No estoy muy hablando seria. Y de es hacer. precisamente la parte en donde podríamos empezar a hablar ya de algo que le llama el discernimiento exorcístico de la posesión. El discernimiento es algo bien importante para empezar a entender o para generar un ritual. Hay Dame sacerdotes, permiso, Joel, te interrumpo. Dame sí, permiso de saludar a los amigos internautas vamos a antes de entrar en saludarlos. ese aspecto del discernimiento que me parece que ya estamos entrando a la médula del asunto. Dice Jair Jiménez, hola, hola, buenas noches. Sí, ya te saludó mi querido Joel. Qué bueno, Jair, que llegaste y llegaste otra vez en primer lugar. Abrazos fraternales. Sí, llegaste corriendo. Rodolfo Santín, triple abrazo fraternal. Mi querido Rodolfo, un abrazo con mucho cariño. Emanuel Belito, excelente fin de semana. Ya tengo por ahí noticias, Emanuel, de que vas a dar un paso muy importante dentro de la institución masónica y me da mucho gusto, te felicito. Georgina Cabrera Valdés, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos, excelente noche. Ginita hermosa, qué bueno, ahora sí te ganó Jair, pero qué bueno que ya estás aquí con nosotros, te mando un beso. Armando Silva, saludos a todos los queridos hermanos. Gracias, Armando, también saludos para ti. Dice, aquí están los 15 minutos de diálogo, nos los reponen, por favor. Te los vamos a reponer multiplicados por 3, así que te nos quedas aquí con nosotros hasta las 11 de la noche. Artemisa Anquer, triple abrazo fraternal, queridos hermanos. Pues qué gusto que sigas aquí con nosotros. Artemisa, una persona con mucha experiencia en estos temas. Jair Jiménez, en Jalapa, Veracruz, está el obispo Daniel y es exorcista. Sí, lo que decía ahorita Joel, en cada diócesis debería de haber, no solo en cada diócesis, habría que analizar mucho, pero sí es una especialidad dentro del sacerdocio que debería dársele más interés y más actualidad. Adolfo Galindo, desde la costa de Oaxaca, saludos maestros, saludos con mucho cariño para el artista. Mónica Lomelí, saludos y qué gusto verlos, queridos hermanos. Mónica, querida, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Mucho desvío del tema, dice Jair Jiménez. No, ¿qué nos vamos a desviar? Estamos metidazos. En Oaxaca, la herbolaria medicina tradicional se conserva, pues no solo en Oaxaca, en todo el mundo. Erika Ortiz, saludos fraternales. Un abrazo fuerte de Erika y otro abrazo fuerte y saludos fraternales de Diana Morales. También para ustedes, mi querida Erika y querido Diana, qué bueno que están aquí con nosotros, me da mucho gusto. Ojalá que este tema les interese y que les motive para platicar con nosotros. Alejandro Gumbard Boverí, saludos desde el oriente de Bolivia. Muchos saludos y mucho cariño a todos los hermanos centro y sudamericanos. Dice Jair Jiménez, yo amanezco sin problemas. Amanece sin problemas. ¿Y De cómo que se quedaba hasta las anocheces? 11 de la noche. Y dices, él amanece sin problemas. ¿Y cómo anocheces, mi querido Jair? Porque es importante, si amaneces sin problemas, conservarte todo el día. Nancy Yoguayolotli, un abrazo de luz a todos mis hermanos. Un abrazo también para ti, Nancy. Y creo que por ahí vimos en el Facebook que era tu cumpleaños, entonces te mandamos un abrazo con mucho cariño y nuestros mejores deseos. Saludé a nuestros amigos internautas, mi querido Joel, y ya Jair nos regañó que estamos saliéndonos del tema, pero no, estamos realmente dentro del tema. Lo que pasa, Jair, es que si no matizamos con cuidado, si nos vamos así a rajatabla, podríamos hacer leña del árbol y lo que tratamos es de hacer un mueble fino. Joel, querido, Sí, entonces seguimos con pues tu opinión. sí, lo que yo quería es, después de este tamiz de autorizaciones, pues llega ya la hora de hacer el exorcismo, ¿no? Y hay una parte que se llama el discernimiento. El padre Gabriel Amort hablaba que el discernimiento para poder decir, ah, sí hay una posición demoníaca, es muy complejo, es muy difícil, ¿no? El sacerdote tiene que realizar un ritual, no el ritual exorcístico, un ritual de oraciones, etcétera,
imponer las manos, hacer oraciones en latín específicamente o en griego incluso en hebreo o arameo, hacen oraciones muy específicas para hacer que se revele la posesión, o sea, que se revele el demonio que está, o este espíritu angelical demoníaco que está dentro del cuerpo de la persona. Un Y poco es, como las pruebas de laboratorio que te ordenan los médicos. sí, y primero se hacen un par de entrevistas, porque podemos aquí hablar de algo. ¿Cuáles son los signos o los síntomas de una posesión demoníaca? Bueno, entonces primero se empieza con la entrevista general al paciente que va a ser exorcizado y a familiares. Y generalmente los familiares pueden decir varias cosas. Y entre las cosas generales que podrían detectar o augurar o predisponer una posesión demoníaca es, por ejemplo, el cambio de comportamiento en la actitud de las personas. Un cambio rotundo, ¿no? De repente una persona muy tranquila, muy feliz, muy dicharachera y entra en una depresión abúlica tremenda, ¿no? O el cambio temperamental a la ira, al enojo, a la frustración constante, al estar muy enojado. Estos cambios de personalidad drásticos que se puedan dar son un primer indicio. Otro es una aversión precisamente a las cosas espirituales, ya sea a la oración, al pasar por una iglesia, incluso entrar a una iglesia, es una aversión así completamente marcada, ¿no? No tiene acceso o no quiere tener acceso a ninguna situación que lo ponga como que dentro del lado espiritual. Entonces, o acercarse, digamos, a la parte religiosa, espiritual de Dios. Es una aversión total. Otra, pues, ya que vienen aumentando los signos, a veces rasgaduras, moretones, golpes, rasguños en la piel, en el cuerpo, pues, que se vuelven evidentes, ¿no? Y que desaparecen de un momento a otro, o que aparecen en la noche y desaparecen al día siguiente, o que se quedan ahí y supuran mucho y no cicatrizan, ¿no? Como este tipo de lesiones. Mucho ya se habla de que tienen que ser tres, ¿no? Un rasguño de tres garras, ¿no? O tres moretones juntos, etcétera. Bueno, puede ser o no ser. Lo que podemos entender es que si hay lesiones dentro de esto. Otra situación es también el que esta persona tendría la capacidad de hablar en lenguas muertas o idiomas que no se bueno, no se usan normalmente. Puede hablar en latín, puede hablar en griego, puede hablar en hebreo, puede hablar en koiné, puede hablar en copto. Se han encontrado situaciones donde se habla copto, etcétera, o ciertos idiomas que finalmente la persona no sabe o no entiende, e incluso puede hablar en idiomas que no, modernos, inglés, francés, no sé, Pero que en su vida guaraní, consciente no conoce. que en su vida consciente no conoce. No Y conoce. bueno, entonces hay estos síntomas. Esos son síntomas internos. Ahora, también hay síntomas externos. Cuando estos síntomas externos se den, bueno, los clásicos ruidos en la casa, que se mueven cosas, que se ven sombras, que se ven, que se mueve la cama cuando está durmiendo, sentimientos de que, olores muy nauseabundos, olores a orina de gato le llaman, o a orines, o olores a carne podrida, que se manifiestan o que se generan dentro de las habitaciones comunes donde está la persona que se supone puede estar poseída, ¿no? Este tipo de olores azúfricos, de descomposición, etcétera, pueden ser síntoma o posible síntoma de una posesión demoníaca. Ahora, hay que tomar en claro también, hay dos cosas, una posesión demoníaca y una influencia demoníaca, que son las dos cosas que definimos la vez pasada, ¿no? El demonio no está dentro de la persona y toma conciencia del sujeto, no, sino está fuera de la persona y está como hablándole, ¿no? Es el angelito bueno y el malo que están aquí, le están diciendo y todo ello. Y entonces causan pensamientos muy perturbadores, pensamientos de suicidio, pensamientos de matar,
de agredir, de lastimar a alguien, pensamientos constantes, violentos, muy agresivos y que son incontrolables, que la persona no tiene control sobre esos pensamientos y que son muy, muy constantes. Por eso es bien importante que ante todas estas situaciones, primero se consulten a los médicos psiquiatras y se especifique si no hay trastorno de personalidad, si no hay bipolaridad, si no hay trastorno de personalidad múltiple, si no hay un cuadro Esquizofrenia. de depresión, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Y bueno, se tiene que generar el tratamiento. A esto, cuando se dan aún estos síntomas y llega el poseso dentro del sacerdote, el demonio se va a esconder. Él no quiere mostrarse, porque mostrarse causará una debilidad. Le causa a él mismo una debilidad, porque estaría encarándose, se revela y entonces tiene que entrar en la lucha del ritual exorcístico. Él va a evitarla a toda costa. Él se va a esconder. Y entonces si la persona que actuaba con una repulsión total a cualquier cosa sagrada, cuando llega y se empiezan a hacer los rituales, se le muestra la cruz, se echa agua bendita, se hace oración, una oración de liberación, etcétera. Al poseso, la persona como si no tuviera nada, no dice nada, se queda quieta y no pasa nada, ¿no? Entonces, porque el espíritu demoníaco está oculto o intenta ocultarse. Sin embargo, a veces en la primera sesión no pasa. Y tiene que haber una segunda, y tiene que haber una tercera, y tal vez a la cuarta o quinta sesión, después de estar orando y orando y orando, el demonio se revela porque no puede vivir esta situación. Entre las actividades que le mandan a un poseso para que pueda externarse o mostrarse la posesión demoníaca es que pues lea la Biblia, tenga una vida un poco más espiritual, que se aleje de situaciones que lo pongan en riesgo, como jugar a la Ouija, por ejemplo, o estar en sesiones satánicas por todos lados, ¿no? Que se aleje de situaciones que pongan en riesgo esta situación. Y entonces, cuando esta persona llega finalmente con el sacerdote, hay momentos en que se alcanza a revelar. El padre Amor decía que a él le costaba mucho trabajo, digamos, discernir y decir, ah, sí, este está poseso, pasa ritual. Ah, no está poseso, vete a rezar o vete y continúa con tu vida y haz una vida espiritual y hacía oración de liberación. El Padre Amor decía, no importa, yo sigo orando por él, que venga y se le sigue haciendo oraciones, no es malo, pero hasta que no se manifieste, pasamos al segundo paso, que es el ritual exorcístico, ¿no? Y el Padre Fortea hablaba que el Padre Amort tenía un sacerdote, un colega suyo, que él simplemente acercándose tenía el don del discernimiento total y completo, es decir, ah, este necesita el ritual, aunque no presentara ningún signo, ¿no? Y ahí vienen ciertas cuestiones muy interesantes, porque lo que aseguraban estos sacerdotes, el Padre Forte y el Padre Amor, dice, esta persona tenía una capacidad clara de discernimiento para decir, esta persona necesita un exorcismo. Una vez que se muestra el espíritu maléfico dentro del poseso, empieza el proceso ritualístico del exorcismo, ¿no? Y entonces, pues, empieza una lucha intensa. Y hay muchos tipos de variantes que pueden existir. Pero yo comentaba la semana pasada, hay tres cosas que hay que hacer o entender para realizar un exorcismo. La primera, el sacerdote o aquel que realiza el exorcismo debe preguntarle al demonio cómo entró y cómo va a salir. Y esto genera, y antes que eso, perdón, preguntarle su nombre. El hecho de preguntarle el nombre, dicen, es como entre las naturalezas angélicas, el nombre habla de la personalidad del demonio. Es Entonces, lo que al tener decíamos la semana pasada, decíamos definición. se define exactamente. Entonces, los nombres que nosotros conocemos como de cualquier diablo que se presente, bueno, significan algo, ¿no? Entonces el demonio puede decir, ah, pues me llamo enfermedad, me llamo angustia, me llamo ira, etcétera. Y entonces, al saber eso, uno sabe entonces cuál es la naturaleza
de este demonio y va a luchar en consecuencia con contra esa naturaleza específica. Si el demonio es ira, bueno, se le habla o se le leen salmos u oraciones que hablen de bondad, de cariño, de amor, de etcétera, ¿no? Y con eso se empieza a generar un diálogo. Bueno, no un diálogo, porque no, se supone que no debemos o no se debe dialogar con este ser. Simplemente se empieza a hacer oraciones en función de esto. Y luego se le pregunta cómo va a salir y cómo entró. Y entonces aquí vemos algo muy interesante, porque las posesiones pueden ser causadas, ¿no? Pues causadas por un agente externo, en una misa negra, satánica, o un ritual, o un grimorio, o unas personas que se junten, o una persona que lance una maldición, lance un algo muy poderoso y convoque, conjure a que se le caiga una maldición o un demonio, puede llamarlo para que posea a esta persona. Y se hacen muchos rituales en ese sentido. Hoy en día estamos llenos de ritualísticas demoníacas o de espíritus donde coartando la libertad de las personas se hacen rituales muy groseros. A mí se me hacen groseros rituales donde con un muñeco le clavan y conjuran un demonio para que ese demonio vaya y fastidie, lastime, posea o influencie a determinada persona. Y entonces, uno de las preguntas que se le hace al demonio es precisamente esa: ¿cómo es que entró? El demonio se ve obligado o se le obliga a decir las cosas siempre en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, en nombre de la Virgen, etcétera. Hay ciertas palabras que obligan al demonio a decir ciertas cosas. Y el demonio va a tener que decir, bueno, pues yo entré porque, ¿qué crees? Que hicieron un conjuro y hay una lagartija en un frasco lleno de no sé qué, enterrado en la maceta de no sé quién. Y entonces, bueno, se procederá a realizar la extracción de dicho material que tengan allí, ¿no? A veces es necesario, a veces no es necesario. Y la otra parte, ¿cómo vas a salir? Y entre las interesantes cosas que yo pude ver en algunos momentos, un poseso decía, yo salgo con ceniza y agua, ceniza y agua, ceniza y agua. Y no decía otra, ¿cómo vas a ceniza y agua, ceniza y agua? ¿Cómo es eso? Y entonces empezaban a indagar. Bueno, uno de los laicos dijo, pues igual es la ceniza de los miércoles de ceniza, ¿no? Que se guardan. Tendrán ahí un poco de esa ceniza que guardan para cuando se hace el miércoles de ceniza. Y pues a ver, y entonces le echaban la cruz en la frente, en el pecho y tal, y no pasaba nada. Y le echaban agua bendita y todo, y no pasaba nada. Hasta que se le hicieron comer la ceniza y tragársela con agua. Entonces se cumple como la parte de ese ritual en donde el demonio sale a través de ese pequeño ritual. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que no hay un ritual específico, así que diga, tú pones la cruz de San Benito, te pones la estola negra y empiezas a echar agua bendita y a rezar. No, no. Realmente hay todo un proceso de discernimiento, de entendimiento, de lucha contra esta persona contra este espíritu, en donde se deben aplicar técnicas, tácticas, oraciones, rituales específicos que ayuden precisamente a la liberación del proceso, ¿no? En Y apoyo a muy esto que dices, importante, Joel, en la sí, medicina se dice que no hay enfermedades, que lo que hay son enfermos. Y esto es muy importante, sí, porque la enfermedad en general pues es una cosa genérica para muchas personas, pero cada persona presenta características y condiciones muy especiales, diferentes a los demás, en edad, en peso, en alimentación, en régimen de vida, etcétera. Entonces yo creo que haciendo el parangón con lo que nos estás platicando, pues es muy claro. Si hubiera una receta universal que dijera con esto se saca el problema, sí, pues ya estaría todo resuelto, pero habría que claro. pensar en cada circunstancia, ¿no? Claro, son circunstancias muy... Y como yo lo decía, el mundo espiritual angélico creó, cuando Dios crea el mundo angélico,
pues crea todo un, yo decía, hacía el equiparamiento, ¿no? Es como todo un reino animal, ¿no? De repente hay insectos muy pequeñitos, ¿no? Y de repente hay grandes elefantes, grandes dinosaurios, y de repente hay, pues gusanitos o abejas, y todos tienen características especiales. Así es el mundo angélico, así es, y en todas sus categorías desde los arcángeles, querubines, cortes, etcétera, hasta los ángeles o los más pequeños, tienen características diferentes, ¿no? Ahorita que Muy, hablas muy. de las categorías angélicas, que también podrían considerarse dentro de las categorías diabólicas, me gustaría mucho hacer un paréntesis, Joel. Saludamos a nuestros amigos de internautas Por y favor. regresamos con esto de las jerarquías, porque me parece interesantísimo poner a la observación de nuestros hermanos y del público, poner a la observación algunas prácticas de la masonería que coinciden con este tipo de estudios, y creo que sería muy interesante. No diría yo que sea un dogma, pero sería interesante que lo analizáramos con más detalle. Déjame saludar a nuestros amigos internautas. Mira, después de que saludamos a Nancy, llegó Miguel Ángel Garnica. Garnica, sí. Le llaman genoglosia al uso de lenguas, sobre todo antiguas, ¿sí? Como síntoma de posesión. Otro síntoma es el sansonismo o superfuerza. Ah, cierto. Sansonismo en el recuerdo del héroe bíblico Sansón, y la palabra genoglosia, pues sí que tiene varias lenguas, pero extrañas, o sea, contrarias o diferentes a lo que normalmente conoce una persona. Nancy Yolaguayot, el exorcista debe ser sacerdote forzosamente. Yo creo que sí, Nancy, ahorita lo platicamos con Joel, pero lo que decíamos, el que te va a curar tiene que ser un médico. Ahora, puede ser un médico dentro de la homeopatía, de la alopatía o de la medicina tradicional, pero tiene que ser alguien con conocimientos. Y entonces, si no nos vamos a la preparación puntual sobre la materia que estamos tratando, se corren graves riesgos. Imagínate que cualquier farmacéutico te da la receta y te da una caja de pastillas. A lo mejor en lugar de curarte te enferma más, ¿no? Es muy delicado ese tipo de cosas, por eso lo decimos. Oscar Chávez Lanz dice: gracias, excelente charla. Gracias, Oscar, por tu presencia, nos enaltece y nos enorgullece mucho. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Miguel Ángel García dice: cuando Amandini era el maestro del padre Amort, Cándido Cándido Amandini. Ajá. Amandini, Cándido, claro, maestro del padre Amort, bueno, uno de los maestros del Padre Amor, porque él tuvo una carrera muy larga. Armando Zaragoza, ¿cómo identificarías qué demonios son en sí? Me refiero a que dependiendo la religión, cierta entidad puede ser una entidad divina, mientras que para otros es maligna. No, bueno, allí sí, vamos a preguntárselo a Joel, que también tiene una gran experiencia, pero no habría posibilidad. O sea, la maldad la puedes bautizar como quieras. Por ejemplo, el asesinato o crimen o homicidio, como le quieras llamar, pero de todos modos es que se echaron al plato a un ser humano, ¿no? Entonces le pueden llamar como quieran. Y lo que decía hace rato Joel, como los pecados que llama la Iglesia Católica Romana, los pecados, pues en la jerga jurídica no son pecados, son delitos, pero como les llames, de Siguen cualquier siendo manera sabemos que delitos, ¿no? algo está haciendo daño, ¿no? Sí. Mira, Estábamos en estas definiciones, Joel, y te quería interrumpir por esto. Fíjate que en las coros angélicos, lo tradicional son tres coros de tres categorías cada una, de tres jerarquías. Entonces empezamos con los serafines. Curiosamente, en la institución masónica, sobre todo la masonería liberal, como el Rito Nación Mexicano, tienen 9 grados y van de tres en tres. Es decir, el 1, 2 y 3, que es digamos, llamémosle uno de los coros, luego el 4, 5 y 6, que seguía el siguiente, y luego 7, 8 y 9. Entonces aquí es una, digamos, una equivalencia. No estaría yo diciendo de ninguna manera que los masones son los ángeles, pero estoy diciendo que la masonería tiene ciertas prácticas que coinciden de una manera muy interesante con este tipo de cosas y sí. que tienen algo así como, por ejemplo, a los ángeles les llaman, de alguna manera les llaman ejército o llaman soldados, pero también les llaman luces. Y dentro de la institución masónica también el hablar de luces, estás hablando de ciertos personajes dentro de las logias. Entonces, todos estos son comparaciones o son equivalencias
que el lenguaje masónico ha utilizado de otras ciencias muy antiguas. Y por eso insisto mucho en que se debe tocar con mucho cuidado, con mucha disciplina, con una Sí, gran perseverancia la carrera masónica. ¿De así cuántos es. meses me hablas en la carrera masónica, Joel? No, estamos hablando de años, una vida Años. para poder avanzar, ¿no? Y nos preguntaba Nancy si debe ser un médico el exorcista, Joel. Mira, Yo creo que eso es una respuesta muy interesante. a mí me parece muy interesante. Fíjate que cuando Jesucristo manda o le da potestad a los apóstoles para que vayan a realizar exorcismos, hay unos apóstoles que regresan y le dicen a Jesucristo, oye, allá hay unos señores que están realizando exorcismos, ¿no? Y no, pues, no están autorizados, no son de nosotros, como que no son, no pertenecen a nuestro gremio, pues, ¿qué pasó? Y Jesucristo muy amorosamente les dice, pues el que hace el bien y Dios permite que haga ese bien, pues está bien. Ustedes no tienen que sentir como que ese celo por esta parte, ¿no? A mí me parece muy interesante que ahí viene una muy interesante respuesta. Sin embargo, en el mismo capítulo de la Biblia, de los Evangelios, llega y dice, oye, llega una vez y dice, yo te expulso en nombre de Jesucristo, ¿no? Y el demonio llega y le contesta, conozco a Jesucristo, pero ¿y tú quién eres? ¿Me explicó? Entonces, la Biblia, los evangelios colocan estas dos posiciones en cuanto a al tema, ¿no? Y a mí me parece muy interesante discernirlas, entenderlas, y yo lo dejo ahí. ¿Quién eres tú para ponerte a expulsar un demonio? El mismo demonio dice, ok, yo conozco a Jesucristo, pero ¿y tú quién eres? Y el otro, ¿no? Viene, están expulsando demonios. Pues sí, si es un acto de amor, Dios mismo lo está permitiendo. Y aquí quiero referirme porque también existen algunos hermanos laicos que desarrollan o que la iglesia ha permitido que hagan ciertas oraciones de liberación. Hasta ahí, oraciones de liberación, no rituales exorcísticos. Y estas oraciones de liberación son muy, muy bonitas, muy interesantes, porque dentro de un templo, de un lugar consagrado, lo que hacen es realizar mediante trabajo de oración, de liberación, oración de liberación, alejar ciertas influencias, ¿no? Pues han tenido, yo creo, la preparación, la experiencia, la expertise y que les ha permitido llegar a ese tipo de contener esos carismas o esos dones específicos, ¿no? Y me parece también muy interesante tocar ese tema. Aquí en la iglesia que está en Boturini, muy cerca del Home Depot, acá es la Iglesia Católica Mexicana. No sé si la conozcas, Sí, cómo Rafa. no, del Sí, padre José Camargo, que en paz descanse, murió hace algún poquito tiempo, pero la exactamente. Iglesia Católica Mexicana tenía un prestigio muy grande, sobre todo en exorcismo. Exactamente, era un templo en donde se hacían oraciones de liberación muy bonitas, muy poderosas, muy fuertes, y había gente que iba ahí pues a hacer sus oraciones, ¿no? Algunos participaban haciendo coros, cantando, otros participaban haciendo oraciones y otros sacerdotes, y yo tendría muchos testimonios de alguna gente que vive ahí, pero no es programa para esto, ¿no? Yo quiero solo mencionar que existen estas congregaciones y además, también podemos decirlo, las sociedades cristianas que no son católicas también tienen sus rituales exorcísticos. Por ejemplo, los cristianos bautistas lo que hacen es que cuando encuentran un proceso de esta, toda la comunidad entera, toda la comunidad, colocan a la persona en el centro y toda la comunidad está rezando constantemente para la liberación de esta persona. O sea, es como que toda la comunidad participa en el exorcismo de una persona en particular. Y no dudo de que haya resultados o haya determinados, no los he estudiado a fondo, pero sus rituales exorcísticos son de esa manera. Toda la comunidad participa en el ritual exorcístico de una persona en particular. Y eso me parece Hacen lo que también podríamos llamarle cadena de unión, mi querido Joel. una cadena de unión entre toda la comunidad con las intenciones específicas de liberar
de una presencia maligna a la persona del centro. Y eso es muy interesante. Y ahora, yéndonos a la pregunta de Armando, yo creo que hay que comentar algo que debemos poner también en la mesa. Dice, ¿hasta dónde son figuras malignas? No, sí, está bien. Entendemos que si vemos algo malo, pues es maligno, ¿no? En cualquier religión, en cualquier país. Pero, por ejemplo, hay religiones como la santería, donde se le llama algo montar el santo, ¿no? Hay determinados personajes dentro de la religión yoruba, de la religión santera, que se le llaman montadores. Estos montadores tienen la capacidad de recibir un espíritu, ¿no? En particular se le llama un muerto específico, y este muerto o este espíritu, ya sea a veces se le monta el Eguá, el santo Leguá, o el santo no sé quién, o el santo Shango, etcétera, toma posesión del cuerpo del montador y empieza a generar mensajes o a dar mensajes a las personas. No existe un ritual exorcístico. No hay, no, al contrario, es como provocada esta parte. Le llaman en una ceremonia de tambor, donde se tocan unos tambores muy, muy bonitos de una manera que llega a ser un trance de la percepción, se altera la percepción de las personas, se llega a un grado de percepción alterada de la conciencia, y en ese momento el montador recibe o baja el santo, como ellos mismos les dicen, y este santo posee a esta persona y hace marometas, gira de manera increíble, brinca, y puede estar horas en este trance, dando mensajes y dando consejos y dando bendiciones a los que están participando pues del tambor que le Esta digamos. sería una posesión positiva. Controlada, ajá, podríamos decirlo, es una posición positiva, porque precisamente estos santeros es lo que buscan. Ahora, no siempre puede ser en un tambor, también existe, pues le llaman la montada de santos, se juntan los santeros y empiezan su ritual de una manera increíble, empiezan rezando el rosario. A mí me parece muy, muy interesante el sincronismo entre la religión yoruba y el cristianismo, y cómo estos, iniciando con el rezo del rosario, el Padre Nuestro, el Ave María, el Padre Nuestro, el Ave María, y va, empieza, la persona que va a ser montada cae en trance y permite la entrada de un espíritu, ¿no? Claro. Este espíritu no es una personalidad demoníaca, al contrario, es una personalidad, un muerto, ¿no? Don Manuelito, que era un esclavo negro de aquellas épocas, y que Mi entra. querido Joel, nos estás llevando rapidísimo al espiritismo, que es un tema fabuloso. Se me Sí, está sí, sí. acabando el tiempo. ¿Cómo cerramos nuestra charla de hoy para dejar abierta la posibilidad de volver a trabajar sobre estos temas la próxima semana? Pero ¿cómo cerramos por hoy? Porque ya nos hablaste ahorita, por ejemplo, del sincretismo de la santería, que Ujú. ocurrió algo similar con los negros africanos que traen sus costumbres al sentirse atacados. Lo que dijeron es, no renuncio a mis costumbres, pero les tomo el pelo a estos y los combino con el cristianismo. Y entonces hicieron un sincretismo muy especial. Lo mismo ocurrió con nuestras naciones centroamericanas y mesoamericanas aquí en nuestro país, en México. Muchas naciones originarias tenían sus propios rituales, sus propios santos, sus propias religiones, y no renunciaron a ellas con la presión terrible de los conquistadores españoles, sino les tomaron el pelo y los combinaron. Un caso especialísimo y muy demostrable es la La Virgen de Tonantzin del Guadalupe Tepeyac. y la diosa ancestral, ¿no? Sí, Joel, sí, sí. ¿cómo terminamos nuestra reunión de hoy, nuestras charlas entretenidas de hoy? Pues yo creo que, pues, hemos visto cómo se realiza el ritual exorcístico, ¿no? Algunas características de posesión, algunas características de todo ello. Hemos visto también cómo se sincretiza. Yo creo que podríamos posteriormente hablar de que incluso en rituales exorcísticos también hay almas que no son precisamente demoníacas, que son almas de personas que también han llegado a tomar posesión durante los procesos exorcísticos de la persona, ¿no? O que son enviadas, etcétera. Yo creo, para terminar la charla, que tengamos cuidado. eh,
yo pienso en el escalador que sube la gran montaña, ¿no? ¿Por qué llega hasta la cumbre para poder estudiar lo más alto de la creación, poder ver el espacio, las nubes y lanzar un cohete a la luna y ver el espacio y alejarse más y ver el infinito? Y eso le permite tener un conocimiento de su ser, de su espíritu, de lo que él busca. Pero también el estudio de las profundidades, ¿no? De las grandes cavernas, allá donde nos dirigimos a estas grandes profundidades, donde también hay cosas que no conocemos, ¿no? También el estudio de la profundidad, de la oscuridad, es necesario para entender nuestra propia espiritualidad y para poder entender que lo divino y esta parte oscura pueden acercarnos mejor a una espiritualidad más equilibrada, más sensata, de una superación de nuestra conciencia más bonita y siempre encaminada al bienestar de la humanidad. Entonces, a la fraternidad Qué universal que bonito, Joel. buscamos los Muy masones. bonito. Me recordaste en algún lugar, vi, no sé dónde, ya no recuerdo, que decían como es arriba es abajo. Ah, sí, en algún lugar lo he escuchado yo también. Importantísimo, mi querido Joel.